Bueno, vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Bueno, vamos a hacer una introducción respecto a esta unidad, límite y continuidad, para ver cómo nace este tema y de dónde aparece. Aparece en física como la velocidad instantánea respecto a la velocidad media. En economía se lo utiliza para determinar a qué costo unitario de producción debe tender el costo promedio de una empresa. Bueno, hay muchas aplicaciones de estos temas del cálculo diferencial y después del cálculo integral. Vamos a trabajar este tema de la siguiente manera. Supongamos una función lineal y igual a x más 1 y le damos valores muy cercanos al 2 por derecha y por izquierda. Por ejemplo, si yo me acerco al 2 por derecha, con el 2,001, con el 2,01, con el 2,1, me acerco al 2 por izquierda con el 1,9, 1,99, etcétera. Si saco la imagen por la función x más 1 de cada uno de estos valores de x, vamos a ir viendo que esas imágenes se acercan, se aproximan al 3. O sea, fíjense que estamos trabajando alrededor del punto 2, sin importarnos lo que pasa en el 2, sino que estoy analizando lo que ocurre en un intervalito alrededor del 2. Ese intervalito va a ser un entorno reducido, no me interesa lo que pasa en 2, por derecha y por izquierda. Entonces las imágenes, las y, las f de x, van a ir aproximándose al 3 si uno hace las cuentitas. Entonces uno puede escribir, abreviando la palabra límite, con lim, el límite de la función, cuando x tiende a 2, se coloca por debajo, el límite de la función es 3. Ojo, no es que la función vale 3, sino que el límite de la función es 3. O la función, los y, tienden a 3 cuando x tiende a 2. Entonces fíjense que si yo le doy a x el valor 1,9, la imagen va a ser, si uno hace las cuentitas, reemplaza el 1,9 en x más 1, ¿sí? Vamos a tener 1,9 más 1, voy a tener 2,9. Si yo le doy a x el valor 1,99, 1,99 más 1, 2,99. O sea, las f de x, las imágenes tienden a 3, se aproximan al 3. Entonces, fíjense que si uno hace la diferencia entre ese valor que obtuvo menos el valor hacia el cual se van aproximando, esa diferencia es 0,1 en valor absoluto. Si hago la diferencia entre el 3,01 y el valor hacia el cual tienden los valores de la función, ¿sí? Son valores muy pequeños. Si hacemos la diferencia, ese valor es 0,01. Entonces, en general, la diferencia en valor absoluto entre los valores de la función, que son los f de x, y L, que es el límite, en valor absoluto van a ser más chicos, van a ser menores que un cierto número positivo. Ese número positivo se denota generalmente con la letra griega epsilon, ¿sí? Que es una condición que se tiene que dar para que efectivamente el límite de la función sea, en este caso, 3. Porque cuando x tiende a 2 por derecha y por izquierda, los f de x tienden a 3. Entonces, mediante estos ejemplitos uno va a ir armando la definición formal del límite. Fíjense que x tiende a un determinado valor. En este caso, en este ejemplo, es 2. Ese valor hacia el cual tiende la variable tiene que ser un punto de acumulación del dominio de la función. Entonces, cuando x tiende a 2, los valores de la función tienden a 3. Todo eso va a ocurrir en un entorno reducido alrededor del 2,
en este ejemplo. ¿Por qué reducido? Porque no me interesa lo que pasa en 2. Acuérdense lo que repasamos en la clase pasada respecto a estos temas. La función puede estar definida o no en 2. No me interesa, por eso es reducido. Entonces, en ese intervalito alrededor del 2, los valores de x tienden a otro valor, que en este caso es 3, que también van a caer dentro de un entorno de centro en 3 en este caso. Otro ejemplo. Si tomo esta función 4 menos x cuadrado sobre 2 menos x, ¿eh? Cuando x tiende a 2, ¿sí? Cuando x tiende a 2, si yo reemplazo el 2 en la función, acabo de tener 4 menos 4, 0 arriba, 2 menos 2, 0 abajo. O sea, esa cosa no está definida, no es una solución. Entonces, si hago el mismo análisis con valores de x acercándome al 2 por izquierda y acercándome al 2 por derecha, en este orden 2,001, 2,01, 2,1, y reemplazo en la función, esos valores van a tender, esos valores de x, reemplazándolo en la función, van a tender al 4. O sea, tomando valores de x en un entorno reducido del 2, fíjense que 2 no pertenece al dominio de la función porque hace 0 abajo y hace 0 arriba. O sea, la función no está definida en 2. Y sin embargo, yo analizo lo que ocurre en un entorno del 2. Entonces, haciendo ese esquemita alrededor del 2, con valores de x cercano al 2 por derecha y por izquierda, sacando la imagen, reemplazando el 1,9 en la función, reemplazando el 1,99 en la función, voy sacando la imagen, esas imágenes van a caer dentro de un intervalito alrededor del 4, o sea, se acercan al 4, tienden al 4. Entonces, ¿qué hicimos recién? Y le estaba comentando verbalmente para ir armando la definición formal del límite. Como estrategia, reemplazar la función dada con otra adecuada que tome los mismos valores que la función original en un punto alrededor de x igual a o x igual a x sub 0. Y evaluar el límite de esa función cuando x tiende a se aproxima a, no me interesa, repito, lo que pasa en a. La función puede o no estar definida en a. En el primer ejemplo, la función estaba definida en 2, no me interesa, analizo lo que ocurre alrededor del 2. Y en el segundo ejemplo, la función no estaba definida en 2. Hago el mismo análisis. Por eso se tiene que hablar de entorno reducido alrededor de ese punto A, que tiene que ser un punto de acumulación del dominio de la función. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Entonces, simbólicamente, cuando x tiende a punto de acumulación del dominio, el límite de la función es L, repito, el límite es L, no es que la función es L, el límite de la función es L, la función tiende a ese valor L cuando x tiende a, siendo a un punto de acumulación del dominio de la función, como vengo repitiendo desde los ejemplos. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Para todo número positivo, generalmente se nota con epsilon. Ese número positivo era la diferencia, ese 0,1, 0,01 del primer ejemplo, que si uno hace el calculito es la diferencia entre el valor de la función que uno va obteniendo y el valor hacia el cual tiende la función, ¿ah? Ese valor que en el primer ejemplo era 0,1, 0,01, es el epsilon, el número positivo que uno da o le dan en el orden de 0,1, 0,01. Va a existir otro número delta minúscula que depende de ese número epsilon, también positivo. Ese delta debe estar en función del epsilon, tal que para todo x del dominio que esté en el entorno reducido de centro A, el valor hacia el cual tiende la variable, fíjense la notación, para todo x del dominio que esté en el entorno reducido, en el intervalito alrededor del punto A, de centro A y radio delta, entonces la diferencia en valor absoluto entre los valores de la función y el límite en valor absoluto es menor que epsilon. Esto desde el punto de vista analítico, es decir, lo que hicimos en los ejemplos anteriores. Para todo x que uno tome alrededor del punto A por derecha y por izquierda,
Entonces, la diferencia entre esas imágenes y el valor hacia el cual tiende la función, en valor absoluto, siempre es menor que ese épsilon 0,1, 0,01, etc. Desde el punto de vista gráfico, vamos a ver enseguida, para todo X que está acá en el entorno reducido, las imágenes de esos X van a caer dentro de un entorno de centro L y radio épsilon. Acuérdense la simbología de entorno reducido y de entorno. Por eso es importante, digamos, repasar los conceptos que hemos visto anteriormente. Entonces, estas son las condiciones para que efectivamente el límite de una función sea L. Es decir, para todo número positivo que uno va a dar en el orden de 0 entero un décimo, 0 entero un centésimo, va a existir otro número delta que dependa de ese épsilon, también positivo, tal que para todos los X del dominio que estén en el entorno reducido de centro A, en ese intervalito alrededor del valor hacia el cual tiende la variable, entonces la diferencia en valor absoluto entre los valores de la función y el límite es menor que ese número positivo. Desde el punto de vista analítico, desde el punto de vista práctico, gráficamente, los X que están en el entorno reducido tienen sus imágenes f de X que caen dentro del entorno de centro L y radio epsilon. Bien. Entonces, si estas condiciones se dan, entonces el límite de la función es L, cuando X tiende a A. Esto es lo que decíamos gráficamente. Fíjense, yo tengo mi función lineal, mi gráfico. ¿Ah? La función acá tiene un agujerito, puede o no estar definida en ese punto. Si tengo un agujerito, bueno, está definida. Si tengo un punto lleno, está definida. No me interesa, no le doy artículo porque no me interesa que esté definida. La función va a tomar valores f de x de los x que están en un intervalito alrededor del 2 en este caso. O sea, todos los x que están en este intervalito tienen sus imágenes f de x que caen dentro del entorno de centro en 5, que era el límite en el ejemplo. Entonces, uno da el épsilon positivo, pequeño, forma el entorno alrededor de L, que en este ejemplo era 5. ¿Ah? Esas, los extremos del intervalito L más épsilon y L menos épsilon, paralela al eje X, intersectan a la recta en este caso, proyecto esa intersección y formo el entorno reducido alrededor del 2, donde todos los X que están acá, repito, tienen sus f de X que caen dentro del entorno del centro X. Bien. O sea, uno tiene que eh, entender la definición formal del límite, cuáles son las condiciones, y mediante estos dos ejemplos uno va armando esas condiciones para que efectivamente el límite de esta función sea 5 y el límite de la otra función creo que era 2, independientemente de que la función esté definida o no en el valor hacia el cual tiende X la variable. Ah, no me interesa. O sea, X tiende, se aproxima. Entonces los f de X tienden, se aproximan a un determinado valor. ¿Alguna pregunta? Por ahora no. Buen día, profe. Bien. Profe, buen día, ¿me escucha? Buen día, te escucho. Ah, sí. Entonces, lo que explicó en el gráfico es la representación gráfica de la fórmula que dio anteriormente, ¿verdad? El ejemplo, exacto. Este Es gráfico es el primer ejemplo de la recta X más 1, creo que era, ujú, eh, con la tablita que hicimos, tomando valores de X, acercándome al 2 y obteniendo las imágenes, los f de X que veía que se aproximaban al 5, yo armo e interpreto gráficamente ese límite. ¿Qué hago? Acá tengo el 5, acá tengo el 2. ¿Sí? sí, 5 veo que era el límite de esa función X más 1. Gráficamente, este extremo es un épsilon,
es decir, L más epsilon, el extremo superior, y abajo tengo L menos epsilon. ¿Sí? Para un epsilon, supongamos 0,46, lo que sea. Este sería mi entorno alrededor del límite de centro en 5 y radio epsilon. Por L más epsilon y L menos epsilon, trazo paralelas al eje X, intersecto la recta, proyecto esas intersecciones sobre el eje X y ahí aparece el entorno reducido de centro en 2. Por eso que la definición dice existe por lo menos un delta que depende de ese epsilon. Entonces, ¿cómo se obtiene gráficamente el delta? O los delta, porque puede haber más de uno. Uno siempre va a tomar el más chico. En este caso es una función lineal, voy a tener un solo delta. En función del epsilon, haciendo esas proyecciones sobre el eje X, donde ahí se ve o se arma el entorno reducido centro en 2. Y radio delta. Por eso acá que tengo a más delta, extremo superior, y acá tengo a menos delta, extremo inferior del intervalo. Ok, gracias. Fíjense, volviendo a la definición anterior, la definición formal, repito e insisto, para todo número positivo, en el orden convenientemente pequeño, va a ser el radio del entorno del centro L, en el orden de 0 enteros un décimo, 0 enteros un centésimo, que eran los valores que se obtenían en el ejemplo cuando uno hacía la diferencia entre el 1,9 o el 2,9, no me acuerdo exactamente en los ejemplos, y el valor del límite. Esa diferencia era 0,1, 0,01, es decir, ese número que uno va obteniendo va a hacer que uno dé el epsilon convenientemente pequeño, obtenga el delta que depende, existe por lo menos un delta que depende de ese epsilon también positivo, tal que los X que están en el dominio y que están en el entorno reducido de centro A, ¿tá? Sus imágenes f de x menos el límite en valor absoluto son más chicos que el epsilon que uno da o le da. O los x que están en el entorno reducido tienen sus f de x que caen dentro del entorno, que es lo que habíamos visto gráficamente. Los c que están acá tienen sus f de x que caen dentro del entorno de centro en L, el límite. Entonces hablamos de entorno reducido alrededor del punto de acumulación y hablamos de entorno alrededor del límite. Entonces, esta definición formal también se la puede ver de la siguiente manera, que es lo que veníamos hablando. Esto que está acá es un entorno de centro L. O sea, si yo le aplico la propiedad de valor absoluto que hemos visto, acuérdense de valor absoluto de X menor que K, yo le dije, va a aparecer esa propiedad vista de otra manera. En vez de tener X, tengo f de X menos L. En vez de tener K, tengo epsilon, número positivo. Si yo le aplico esa propiedad de valor absoluto menor que un número positivo, esto es menos epsilon menor que f de x menos L menor que epsilon. Acá le apliqué la propiedad. Sumo L a los tres miembros y acá veo que los f de x están en el intervalo, en el entorno de centro L, de extremos L menos epsilon, L más epsilon, que es lo que aparecía en el eje Y. O sea, los f de x caen dentro del entorno de centro L. Si hago el mismo análisis con el entorno reducido, fíjense que mayor que cero, si yo le saco el mayor que cero, es un entorno. Ahora, si le pongo mayor que cero, es un entorno reducido. Acá le estoy sacando A, no me interesa lo que pasa en A. Y si hago, le aplico la propiedad, voy a obtener que los X, que está, del dominio de la función, están en el entorno reducido de centro A y radio delta. ¿Tá? O sea, uno puede desmenuzar las condiciones para ver que efectivamente los X que están en el entorno reducido tienen sus f de X que están en el entorno del centro L. O sea, lo que se muestra acá es cómo esta parte en entorno reducido yo la puedo ver mediante el entorno reducido, el intervalito de extremos a menos delta más delta, y puedo ver que los f de x están en el entorno de centro L, es decir, de extremos L menos epsilon, L más epsilon, que es lo que está desglosado acá, al aplicar las propiedades de valor absoluto. Bien.
Bueno, acá está escrito de otra manera también. O sea, si el límite de la función es L, cuando X tiende a, fijado por cualquier entorno de centro L y radio epsilon, existe un entorno reducido de centro A y radio delta, tal que todos los puntos que pertenezcan al entorno reducido tienen su imagen en el entorno de centro L. Es lo que vengo repitiendo. Bueno, si uno analiza de distintas maneras esta definición, no va a tener problema desde el punto de vista analítico y gráfico, dejar bien en claro las condiciones que se deben dar para que efectivamente el límite de una función sea L. Y vamos a ver, repasen esta definición. En todo caso, si hay alguna pregunta, lo vemos en la próxima clase. Hay una serie de propiedades y teoremas de los límites. Todas estas propiedades se demuestran, estos teoremas se demuestran, no nos interesa demostrar, simplemente conocer, porque lo vamos a aplicar. Un primer teorema es la unicidad del límite, es decir, una función no puede tener dos límites distintos. Si una función tiene límite, este límite es único, ¿no? No puedo tener dos límites. El otro teorema muy importante, el teorema de confrontación entre límites, que dice lo siguiente: si una función en un entorno reducido a un punto está comprendida entre otras dos funciones que tienen el mismo límite, entonces la función que está en el medio también tiene el mismo límite. Teorema de confrontación entre límites. Si yo tengo una función, vamos a compartir pantalla. ¿Qué dice este teorema de confrontación entre límites? Si en un entorno reducido a un punto tengo una función h de x, supongamos que está comprendida entre otras dos funciones, f y g, si esta función f, cuando x tiende a, tiene por límite L, y esta función g, cuando x tiende a, tiene por límite L, entonces la función h también tiene por límite L cuando x tiende a. Esta otra forma de simbolizar el límite, en vez de escribir el límite con x tendiendo a de h de x es L, uno también puede usar esta notación para decir que la función h tiende a L cuando x tiende a. O sea que si esta función tiene por límite L y esta función g tiene por límite L, la del medio también tiene por límite L. Por eso se llama teorema de confrontación entre límites. Profe, ahí H está en un mismo entorno. A ver, vamos a salir de acá. O sea, vos analizás el límite de una función cuando x tiende a un determinado valor. Con ese x tendiendo a, este x tendiendo a, está en el entorno reducido. O sea, A es el centro del entorno reducido. O sea, vos analizás f, h y g cuando x tiende a en un entorno reducido de A. Acá está A, acá tenés A menos delta, acá tenés A más delta. O sea, los X, si es entorno reducido, no me interesa lo que pasa en A. Los X para el límite lo tomás acá. ¿Está? Las imágenes de esos X, los f de x, los h de x, los g de x, tienden al mismo límite. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bueno, ese es el teorema de confrontación entre límites. Es lo que yo decía acá. Yo tengo una función h comprendida entre estas dos funciones. Si f y g tienen por límite L, entonces h también tiene por límite L. En un entorno reducido de A. O sea, los X están en el entorno reducido de A. Los f de x, las h de x, los g de x tienden al mismo límite. Bueno,
para el cálculo de límites. Si tenemos f y g, dos funciones que toman los mismos valores en un entorno del punto A, excepto en el mismo punto x igual a A, es decir, f de A no es lo mismo que f de x, y si existe el límite de f, también existe el límite de f que es igual al límite de g. ¿Ah? Ya vamos digamos, a ampliar un poco más este teorema. No quiero meter todo, como dice acá, este teorema se utiliza para resolver indeterminaciones. No quiero adelantarme con este tema todavía, porque puede complicar el... Bueno, este sí es importante. Vamos a compartir, a ver si no hay nada acá. A ver. Límites laterales. Sin querer, nosotros, cuando empezamos con los ejemplitos, hablábamos de que yo tomaba valores de x acercándome a un determinado valor por derecha y por izquierda. Yo me acercaba al 2 con el 2,01, con el 2,001, con el 2,0, etcétera. Me estoy acercando al 2 lateralmente por izquierda, y si yo me acerco al 2 por derecha, con el 1,9, 1,99, es decir, yo me acerco por derecha y por izquierda a un determinado valor. Entonces aparecen los límites laterales por derecha y por izquierda. Entonces uno puede decir que el límite, cuando x tiende a A por derecha, ponemos un signo más por encima del valor hacia el cual tiende la variable para indicar que me estoy acercando a la por derecha, pero f de x será L sí y solo sí. Las condiciones van a ser las mismas, nada más que cuando yo llegue al entorno reducido, yo me estoy acercando con valores de x, me estoy acercando con valores de x a la derecha de A, es decir, los x del dominio van a estar entre A y A más delta. Entonces los f de x menos el límite son menores que epsilon. Acá no hay problema. Acá hay que arreglar en la definición porque en la definición general yo hablaba de todo el entorno reducido. Si yo me acerco lateralmente por derecha con valores de x, tendré que escribir el semi-entorno reducido a derecha de A. ¿Sí? Con valores de x a la derecha de A. Con estos x que están a la derecha de A, yo me acerco a A por derecha. De igual manera, el límite lateral izquierdo o límite por la izquierda, ponemos un menos por encima del valor hacia el cual tiende la variable. Yo me acerco con valores de x por la izquierda a A. ¿Sí? Entonces, cuando formalice la definición, esos x van a estar entre A menos delta y A. Entonces, todos los x a la izquierda de A, en ese semi-entorno izquierda, van a estar entre A menos delta y A. A menos delta y A. Entonces, se cumple que las imágenes caen dentro del entorno del centro L. Entonces, los X que uno va a tomar a la izquierda de A van a estar en el semi-entorno izquierda de A. Ponemos un menos arriba del valor hacia el cual tendrá la variable. Entonces, estos son los límites laterales por derecha y por izquierda. Límite lateral derecho, límite lateral izquierdo, o límite por la derecha o límite por la izquierda. Entonces, yo analizo lateralmente hacia qué valor tiende la función cuando x se acerca al valor a por derecha y por izquierda. Entonces uno puede enunciar este teorema y decir que si existe el límite cuando x tiende a de la función y es L,
entonces existen los límites laterales por derecha y por izquierda y son iguales. Esto es muy importante. Es decir, la existencia del límite hace a la existencia y la igualdad de los límites laterales. Entonces, si existe el límite de una función y es L, entonces existen los límites laterales y son iguales. Y viceversa, si los límites laterales son iguales, existe el límite de la función. Por eso es que una función no puede tener dos límites distintos. ¿No? Si los límites laterales no existen, o sea, o son distintos, ya vamos a ver por qué digo no existen, o son distintos, no existe el límite. ¿Ah? Hay muchos ejemplos donde vamos a ir viendo donde los laterales son distintos. De hecho, cuando veamos la segunda parte de esta unidad que es continuidad, hay que analizar del límite y obviamente la existencia de los límites laterales. Bien. Bueno, y después empezamos a ver un poco también algo de álgebra de límites. En estos casos, en estas propiedades, son muy fáciles de entender. Si K es una constante, el límite de una constante es la misma constante. Es decir, el límite con x tendiendo a 2 de 5 es 5. El límite con x tendiendo a 10 de 100 es 100. El límite de una constante es la misma constante. El límite de una constante con una función, saco fuera la constante y analizo el límite de la función. El límite de una suma, la suma de los límites. El límite de una resta, la resta de los límites. El límite de un producto es el producto de los límites. El límite de un cociente es el cociente de los límites, siempre y cuando la función g sea distinta de 0 y el límite de g sea distinto de 0. El límite de una función elevado a otra función es el límite de la función elevado al límite de la otra función. Entonces el límite de una constante es la misma constante, constante por función es la constante por el límite de la función, límite de una suma algebraica, la suma algebraica de los límites, límite de un producto, producto de los límites, límite de un cociente, el cociente de los límites. Bien. Entonces, volvamos otra vez acá. ¿Puedo borrar esto? Sí. Perfecto. Sí, profe. Entonces, usando esas propiedades que hemos visto recién, uno empieza a resolver límites. Sabiendo que el límite es una suma, la suma de los límites, producto, producto, etc. Supongamos que yo quiera analizar ver qué ocurre con esta función y su límite. O con esta otra función entonces, acá tengo una suma, el límite de una suma, la suma de los límites. No hace falta escribir el límite de x cuadrado, sacar el 3 y aplicar el límite a x, y el límite de la constante 1. O sea, directamente uno trabaja de la siguiente manera. En principio, de acuerdo a todo lo que hemos visto, reemplazo el valor hacia el cual tiende la variable en la variable esté como esté, donde esté, cuántas veces esté. Reemplazo el 2 en la función. Es decir, voy a tener 2 al cuadrado, más 3 por 2, más 1. Hago las cuentitas, y esto es 4, más 6, más 1. Y esto es 11. Entonces, esta función de segundo grado tiende a 11 cuando x tiende a 2.
el límite de esta función es 11 cuando x tiende a 2. ¿Tá? Resolví el límite. Límite de una constante de la misma constante, el límite de la constante 3 por la función en esta suma x, reemplazo el 2 por x, reemplazo el x cuadrado por 2 al cuadrado, etc. Hago lo mismo acá. Reemplazo la valor del cuantía de la variable en la variable. 3 por 1, 3, más 2, 5, 1 más 1, 2. Esta función tiende a 5 medios cuando x tiende a 1. ¿Estamos ahí? En Sí, cambio, profe. si yo supongamos el ejemplo que hemos visto, en el segundo ejemplo que hemos visto cuando empezamos esto, y hago exactamente lo mismo. Cuando x tiende a 2, arriba que voy a tener 4, menos 2 al cuadrado que es 4, 0 arriba. Cuando x tiende a 2, 2 menos 2, 0 abajo. Esto no es un resultado, es algo que no está determinado, no es un resultado. ¿Tá? Entonces van a empezar a aparecer cosas de este tipo que son las indeterminaciones del límite. Indeterminaciones del límite. Entonces, 11 es un resultado, 5 medios es un resultado, 0 sobre 0 no es un resultado, es algo que no está determinado. Entonces vamos a empezar a hablar de las indeterminaciones del límite. O sea, 0 sobre 0, indeterminación, infinito sobre infinito. Infinito es un símbolo, no es un número que indica que sigue indefinidamente en forma positiva o indefinidamente en forma negativa. 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, 1 al infinito. En principio aparecen 4 tipos de indeterminaciones que uno las puede salvar, las puede, digamos, resolver para que efectivamente ver si existe el límite de la función, ese límite indeterminado, y cada una de ellas tiene un tratamiento especial para salvar esas indeterminaciones. O sea, acá hay que prestar mucha atención y mucha práctica porque se van a encontrar con varios tipos de indeterminación del 0 sobre 0. ¿Sí? Que involucren raíces, que involucren alguna función trigonométrica, que involucren raíces en el numerador, en el denominador, por ejemplo. Para que uno vaya prestando atención de lo que puede ocurrir con los distintos tipos de indeterminación del tipo 0 sobre 0. Por ejemplo, si yo tengo el límite con x tendiendo a 2 de raíz cuadrada de x menos raíz de 2 sobre x menos 2, cuando x tiende a 2, arriba tengo raíz de 2 menos raíz de 2, 0, 2 menos 2, 0. ¿Tá? Fíjense que la función es distinta de esta función. Esto va a tener un determinado tratamiento y esto va a tener otro tratamiento. Si yo digo, por ejemplo, el límite con x tendiendo a 2 de la raíz cuadrada de x menos 2 sobre x cuadrado menos 4, cuando x tiende a 2, tengo arriba 2 menos 2, 0, raíz de 0, 0, 2 al cuadrado 4 menos 4, 0. Esta función va a tener otro tratamiento distinto que este y que este. Entonces, hay que prestar atención, primero identificar la indeterminación, que es fácil identificar, y después no perderse en lo que uno tiene que aplicar para salvar esa indeterminación. Cada una de ellas tiene un método, una técnica especial para salvar. No es lo mismo distintos tipos. Fíjense que yo mostré 3 tipos de indeterminación 0 sobre 0. Cada una de ellas tiene un tratamiento especial. Distinto a lo que va a ser infinito sobre infinito, infinito menos infinito y 1 al infinito.
¿Estamos ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Profe, le quiero hacer una consulta. ¿Usted graba las clases? No, no, no. ¿Hace mucho que empezó las clases de teoría? Y nuestro horario es de 10:30 a 12. Y arrancamos la semana pasada con un repaso de todos estos temas que estamos ocupando: intervalos, propiedad de valor absoluto, entorno reducido, punto de acumulación. O sea, tomamos la primera clase la semana pasada para repasar todo eso para usar ahora en la parte del límite, que ya lo estamos usando. ¿Tá? Yo no puedo, digamos, estudiar la definición de límite si no sé lo que es un entorno reducido, si no sé lo que es un punto de acumulación, si no sé la propiedad de valor absoluto que aplicamos para ver efectivamente los X del entorno reducido y los f de X del entorno. O sea, todas estas cuestiones son muy importantes y repito, y voy a seguir repitiendo lo que dije al principio de este curso. Los contenidos de este curso son muy continuos. O sea, fíjense que en ese repaso de números reales y funciones, enganchamos con límite. Una vez que terminamos límite, enganchamos con continuidad. Una vez que terminamos límite y continuidad, va enganchado a derivado. Por eso es muy importante el seguimiento de esto, no perder el hilo de estos contenidos, pues si no, voy a empezar a tener problemas de comprensión y de afianzamiento de estos temas. Rocío no va a querer que seamos poligámicos por eso, pero prácticamente somos una pareja, ¿verdad? Sí, Ya sabe, está pero claro, no quiere saber tarde. ¿Eh? Profe, te escucho. Sería bueno que apaguen los... podríamos ver cómo se resuelve alguna de esas indeterminaciones con raíces. Eso lo van a ver en el práctico. No hay ningún problema, yo te puedo hacer, no hay ningún problema. O sea, cada una de esas indeterminaciones tipo 0 tiene una técnica, un método. Eso van a ver en el práctico y van a hacer bastante ejercitación en el práctico. Yo no tengo problema yo estoy mostrando las indeterminaciones que van a aparecer. Voy a mostrar otras dos o tres, pero preferiría que en la parte práctica afiancen eso. Si hay algún, digamos, algo que quieran preguntar después de haber visto esto, no hay ningún problema. ¿Se entiende? Si no, vamos a mezclar un poco. Fíjense, yo decía que cada una de estas indeterminaciones de tipo 0/0 tienen distinto tratamiento para su resolución. No es lo mismo lo que voy a hacer acá que lo que voy a hacer acá, o lo que voy a hacer acá. Fíjense que cuando, supongamos, cuando x tiende a infinito, o sea, infinito es un símbolo, x toma valores cada vez más grandes, o sea, no puedo hablar, lleva a otra definición, no puedo hablar de entorno reducido de centro en infinito, si infinito es un símbolo. De la función, supongamos 3x cuadrado más 2x sobre x más 1. Hago lo mismo que hicimos acá. Yo reemplacé el 1 en la función, reemplacé el 2 en la función, reemplacé el 2 en la función, acá me encontré con una indeterminación, acá me encontré con una indeterminación, estos son resultados. Y acá hago lo mismo, cuando x tiende a infinito, reemplazo el símbolo en la función y digo, 3 por infinito, infinito, le sumo cualquier cosa, infinito, infinito arriba. Infinito más 1 sigue siendo infinito, infinito abajo. Esto es una determinación de tipo infinito sobre infinito que tiene otro tratamiento. ¿Ya? Lo mismo para infinito menos infinito y lo mismo para 1 al infinito. O sea, se van a dar cuenta enseguida, y eso, repito, preferiría que lo den en el práctico. Si hay alguna duda o algo que no quedó claro, no hay ningún problema, lo vemos después que ustedes hayan trabajado esto. Es muy fácil identificar la indeterminación. Lo que yo ya les adelanto y les recomiendo es que presten atención. Ahí está el problema.
generalmente cuando uno no tiene práctica y no identificó el método para salvar una determinada indeterminación, ahí vienen los problemas porque mezclan. O sea, si yo tengo que resolver una determinación del tipo infinito sobre infinito, yo sé lo que tengo que hacer para salvar esa indeterminación. O algún tipo de cero sobre cero. ¿Ah? Entonces uno ve la función para poder aplicar álgebra, para poder salvar esa indeterminación. Por eso es que estos tratamientos especiales, como decimos, son mediante recursos algebraicos, cosas de álgebra que ustedes conocen o tendrían que conocer para salvar las indeterminaciones. ¿Ah? Entonces preferiría que estos temas los vean bien en el práctico y si hay algo que quieran preguntar o ir un poco más allá, no hay ningún problema. ¿Se entiende? Sí, sí, profe, se entiende. Perfecto. Bueno, estamos hasta acá entonces. Sí, profe. Bueno, acá es lo que preguntaba recién la alumna. Yo te muestro desde el punto de vista teórico, y eso es importante para que vayan teniendo en cuenta para salvar las indeterminaciones y aplicar en la parte práctica, ¿qué hacemos en cada caso? O sea, ¿qué tratamiento le damos para, qué recurso algebraico voy a usar para salvar esa indeterminación? Si es cero sobre cero, y si tengo, como el primer ejemplito que vi, cociente de dos polinomios, acuérdense, el ejemplito que vimos recién, esto que es cero sobre cero es un cociente de dos polinomios, arriba un polinomio de grado 2, abajo un polinomio de grado 1. Tiene un tratamiento. Esto que es una raíz arriba es distinta a este que es diferencia de dos raíces. Puede ser diferencia entre dos raíces, puede ser diferencia entre una raíz y un número, siempre una raíz solita, sumada o restada con otra raíz o un número que es distinta de este donde arriba hay una sola raíz. Entonces, eso es lo que hay que empezar a ver. Entonces, yo noté acá que podría ser uno cuando identificó la indeterminación. Si yo tengo el cociente de dos polinomios, se factorea arriba y se factorea abajo. Ese es el método. Y el factoreo más fácil es por Ruffini, la regla de Ruffini. Si son dos raíces, como aparecía en el segundo ejemplito, tengo que racionalizar. Y si son funciones trigonométricas, vamos a hablar de lo que son los infinitésimos equivalentes. ¿Tá? Enseguida. O la próxima clase. Esto sí es cero sobre cero. Eso es para que vayan teniendo en cuenta cuando empiecen a trabajar con las indeterminaciones. Si es infinito sobre infinito, como vimos en el otro ejemplo, ¿sí? Se divide numerador y denominador por la variable elevada a mayor exponente. Si el grado del numerador es mayor que el denominador, el resultado va a ser infinito. Cuando uno hace la cuentita, al dividir término a término, arriba y abajo, por la variable elevado a mayor exponente, miremos nuestro ejemplito. Si yo miro este ejemplito, arriba tengo un polinomio de grado 2, abajo tengo un polinomio de grado 1. Tengo que dividir término a término arriba por x cuadrado, que es la variable elevada a mayor exponente. Divido esto por x cuadrado, divido esto por x cuadrado, divido x por x cuadrado, divido 1 por x cuadrado. ¿Sí? Si yo hago las cuentitas, al dividir por la variable elevado a mayor exponente, que es x cuadrado, arriba me va a quedar 3, pues se fue el x cuadrado. Al simplificar este término va a quedar 2 sobre x. Al simplificar x sobre x cuadrado acá abajo me queda 1 sobre x. Y acá me queda 1 sobre x cuadrado. Ahí apliqué el método. Fíjense lo que decía recién, vamos a repasar enseguida. ¿Qué ocurre cuando la indeterminación del tipo infinito sobre infinito y el grado del numerador es mayor que el grado del denominador? Entonces, cuando x tiende a infinito, el límite de una constante es la misma constante, es 3.
Cuando x tiende a infinito, en el límite 2 sobre infinito tiende a 0. En el límite, cuando x tiende a infinito, reemplazo 2 sobre infinito acá en el límite, tiende a 0. Lo mismo acá abajo. En el límite, 1 sobre infinito es 0. En el límite, 1 sobre x cuadrado, que es infinito, es 0. ¿Qué me quedó? 3 sobre 0. ¿Ah? 3 sobre 0 es infinito. En el límite. Un número distinto de 0 sobre 0 en el límite es infinito. Entonces, ¿qué decíamos recién respecto de lo que puede ocurrir cuando tengo infinito sobre infinito? Decíamos recién que si el grado del numerador es mayor que el denominador, el resultado es infinito. Si son del mismo grado, da un número, que es el cociente entre el coeficiente de la potencia de mayor grado. ¿Ah? Si yo ya arriba tengo un polinomio de grado 2, abajo un polinomio de grado 2, son del mismo grado, o de un grado 3 arriba, un grado 3 de abajo, el resultado va a ser el cociente entre los coeficientes de mayor grado. Y si el grado del numerador es menor que el denominador, el límite va a ser 0. Esas son cuestiones que uno tiene que empezar a, digamos, primero a conocer y después a verificar cuando resuelvan indeterminaciones y estas recomendaciones que uno les va dando. Si es Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? sí, cómo no. Disculpe, ese PowerPoint no está subido en el aula, ¿no? Sí, ya está. Porque yo me estoy fijando y en la unidad uno solamente está el PowerPoint de límites, pero después dice derivada. Pero ¿por qué si derivada de la unidad 2 recién? Claro. O sea, no está el anterior está. El anterior, Está el primer PowerPoint que explicó nomás está, pero bien. de indeterminada no está. Bien, esto lo voy a subir entonces. Perfecto. Está. Gracias, profe. Gracias, profe. Súper. Si la indeterminación es infinito menos infinito, la idea es, generalmente ese infinito menos infinito es la resta de dos fracciones. 1 sobre 0 le va a dar eso infinito, menos 2 sobre 0, eso da infinito, infinito menos infinito. Entonces, se saca o sea, se hacen pasos algebraicos hasta llevarla a indeterminación del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Si es 1 al infinito, si es 1 al infinito, se va a aplicar este límite, el límite de 1 más 1 sobre x, todo a la x, cuando x tiende a infinito, es una definición del número e. ¿No? Se va a aplicar este límite para salvar este tipo de indeterminación. Bueno, acá hay digamos, una muestra de que si yo le doy valores a x naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 20.000, y pongo en esta función, voy a ver que las imágenes al reemplazar van a ir tendiendo, se acercan al 2,71828118, que es el número e. Por eso es que decimos que este límite de esta sucesión es el número e, es lo que se va a aplicar para resolver este tipo de indeterminación. Es simplemente para mostrar que tiende el número de x, 2,71, 82, 81, 87. Por ejemplo, supongamos este modelo matemático que muestra la fórmula para la capitalización continua y nos permite calcular el valor presente y el valor futuro de una cierta cantidad de unidades, añadiendo los intereses que se van acumulando. El cálculo del valor futuro se calcula mediante este límite. El límite con b tendiendo a infinito del capital C por 1 más i sobre n elevado a la b. Esto que está acá es la definición del número e, vista de otra manera, obviamente. Entonces, c por e a la it. E, el límite con b tendiendo a infinito de 1 más i sobre m
esta. ¿Ah? Es una constante, saco fuera del límite, me queda el límite de esto que está entre paréntesis, que es el número e elevado a la IT. ¿Bien? Simplemente como ejemplo de la aplicación del número e en una capitalización continua. Bueno, el número e va a aparecer mucho, y esta definición del número e como límite también. Bueno, acá está lo que habíamos visto y lo habíamos escrito anteriormente respecto a la definición de límites laterales. Límite lateral derecho por la derecha, teniendo un más por encima hacia el cual tiende la variable, teniendo A, como siempre, punto de acumulación del dominio de la función. ¿Ah? Los X del dominio, ¿ah? Si yo me acerco a la derecha, son mayores que A, o bien están entre A y A más delta, como habíamos escrito. El semi en torno a derecha, digamos. Y el límite lateral izquierdo, de igual manera, ponemos un menos por encima de A, y tomamos los X a la izquierda de A, es decir, entre A menos delta y A, y las imágenes caen dentro del entorno. Acá no hay problema. Decíamos también que si existe el límite L, van a existir los límites laterales y van a ser iguales. Y viceversa, si los laterales son iguales, entonces existe el límite. Esto es muy importante, repito, van a trabajar bastante con límites laterales. Bueno, y por último, yo voy a hacer digamos, no voy a dar completo este tema, simplemente lo que voy a hacer es comentar y vamos a retomar, de esta manera yo lo voy a poner en el aula todo, para que vayan viendo, para que vayan repasando, armen sus propios apuntes, pregunten, pues son temas muy importantes desde el punto de vista teórico y práctico. Vamos a empezar a hablar de límites infinitos, o sea, como más o menos hemos visto en los ejemplos anteriores. Una función, cuando x tiende a a, puede tender a infinito. Vamos a hablar sobre las condiciones. ¿Ah? Vamos a hablar de lo que son los infinitésimos. Algunas propiedades de los infinitésimos, comparación de infinitésimos. Estos dos límites importantes se demuestran, vamos a demostrar. O sea que todo esto vamos a ver el jueves antes de hablar de continuidad, que es un tema muy cortito, pero me parece no recargar tanto por hoy toda esta parte de límites. O sea que vamos a arrancar desde límites infinitos, las definiciones. Lo que les voy a pedir es que tengan presente el límite finito, el límite L, para ver la diferencia que hay con la definición de límite infinito. Yo tengo límite finito, límite y x de A, tengo que hablar de entorno reducido de A y de entorno de centro L. Acá no tengo el símbolo infinito que denota que la función tiende, se hace cada vez más grande, se hace cada vez más chico. Entonces, esto es lo que quiero que quede bien claro y hacer la diferencia entre lo que es el límite finito. Para todo esto vamos a ver infinitésimos, es un tema importante. Yo creo que ya para que algo ya van a empezar a resolver el límite. Entonces vamos a andar bastante parejo y no se mezclan los temas. ¿Estamos? Buenísimo, profe. Bueno, yo me encargo entonces de subir esto y vean, por favor, armen sus apuntes y el jueves seguimos. Bueno, Profe, nos vemos jueves, profe. Hoy es práctico, ¿no? A la 1:30 hasta las 3. Exactamente, el práctico es 3:30 hasta las 15. Hasta luego, profe. Sí, profe. Acuérdese de subir las indeterminaciones, profe, por favor. Sí, señor, yo ahora me encargo de decirle que suban este otro juego. Gracias, Dale, profe. Hasta profe, luego. muchas gracias. Profe, gracias. Pues.
Yo le podía preguntar, profe, porque yo pertenecía a la teoría B con el profesor Noya, entonces yo me tuve que cambiar de teoría por el tema del horario. Por eso Claro, le preguntaba cuánto había empezado las clases, porque yo me perdí en clases del inicio de la materia. nosotros arrancamos la semana pasada recién, ¿eh? Porque me coincidía los horarios de la teoría B con fundamentos de derecho civil y Claro. comercial, por eso me tuve que cambiar. Bueno, no hay ningún problema. El tema es el siguiente, yo le explicaba en la clase pasada lo siguiente, vos podés cursar en cualquier horario que te convenga, vos te matriculás en el horario que vos puedas cursar la parte teórica o la parte práctica. Lo que sí, tenés que rendir los parciales en el horario, en el grupo que te asignaron en el SIU. No podés rendir donde cursaste. Vos podés cursar, podés ser alumno de Noya y no podés ver la clase de Noya, entonces venís conmigo. Vos te matriculás conmigo y cursás conmigo, pero rendí en el curso de Noya. Ah, ok, está bien. Está, muchísimas gracias, profe. ¿Listo? Nos vemos. Profe, Que tenga buen día. yo quería Igualmente. preguntar sobre los límites laterales que tienen que ser iguales en un límite. Entonces, un límite es una función continua, sería porque tienen que ser iguales los límites. Claro, esa es una de las condiciones para hablar de continuidad, que exista. Claro, Y para que exista el límite, deben existir los laterales y ser iguales. Es una de las pues todos condiciones. toman el mismo valor, sería. ¿Cómo? Todos dan el mismo valor, por eso, porque son iguales. Por derecha y por izquierda tienden al mismo valor, ¿sí? Está eso, hermano. Chao. Nos vemos en la Bueno, próxima clase. nos vemos. Hasta luego.